Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Bueno, he, he elegido una luz mucho más tenue para este vivo. Ahí estoy saludando a todos los que se están conectando. Porque vamos a hablar sobre un tema muy místico y controversial, que son los sueños. ¿Quién alguna vez nos ha preguntado por qué he soñado esto? ¿Qué es lo que esto viene a mostrarme? ¿Por qué he soñado con esa persona? ¿Va a pasar algo? ¿Es un presagio incluso? Muchas personas que se lo preguntan y que tienen miedo después de tener un sueño, de hacer cosas, de tomar decisiones, porque sienten que esto viene a avisarles cosas. Entonces, para poder conversar sobre todos estos temas, he invitado a nuestra amiga ya de la página estrella, sí creativa, para que ella desde el punto de vista de la psicología nos pueda explicar qué es lo que realmente son los sueños y qué es lo que realmente vienen a mostrarnos. También quiero hacer un pequeño hincapié antes de decirle que se una al vivo, que es bastante corto, pero que no creo que no está de más decirlo. Es que para mí siempre lo más importante cuando yo hago estos live compartiendo información es poder compartir información con gente que realmente entienda el tema. Compartir con gente que en realidad tenga la capacidad de comentarnos con la mayor seriedad posible, personas que hayan estudiado sobre los temas, por toda esta controversia que yo les comentaba el otro día en una historia de lo que está pasando con el TikTok o con gente que de repente se pone a compartir cosas en internet sin mucha responsabilidad de cómo los demás lo pueden estar recibiendo. Entonces yo creo que lo más importante de todo y lo que más quiero destacar aquí es que ella lo va a hacer desde una visión muy profesional y sobre todo sostenida, ¿ya? Así que me gustaría que por favor me solicitara unirse para que pueda entrar y podamos comenzar. Bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, súper bien. ¿Y tú cómo estás? Bueno, me alegro, muy bien, por suerte. Estaba esperando que termines tu introducción porque me pareció muy bueno lo que dijiste para entrar después. Sí, sí, no, es que es súper importante, como nosotros también lo habíamos conversado, destacar un poco eso, que en realidad todo lo que nosotros vamos a hablar no va a ser quizás tan como dirigido a lo que quizás a la gente le gustaría tanto escuchar, sino en realidad va más dirigido a lo que es, en realidad hay nada más que eso. Claro, ¿Ah? sí, sí. Que es un Incluso poco de de lo que hablamos la vez incluso. pasada, tal Ujú. cual. Sí. Sí, como desde mi lugar, como que la postura siempre va a ser como lo que me implica como profesional, digamos, tratar de tener en cuenta que el tema de los sueños es un tema que siempre generó muchísima incógnita, muchísimo misterio, pero que como todo lo que tiene que ver con cuestiones inconscientes y con cuestiones psicológicas, interviene muchísimo la salud mental de cada uno. Entonces, como lo fundamental es lo básico para no incurrir de repente en cuestiones que puedan ser más perjudiciales que lo que uno en realidad quiere encontrar. Así que bueno, me Mm, parece buena la introducción que hiciste. sí, Bien, tal cual. Bueno, no sé si te parece con partir definiendo desde lo más básico como qué son los sueños. dale. Bueno, en realidad, a ver, es algo como súper amplio y la psicología, esperen que voy a ubicar un poquito mejor esto, me Ujú. parece. Eh, Como que también hay muy corrientes y teorías muy distintas. Mi formación, digamos, de psicología es parte del psicoanálisis más tradicional, en el que se le da a los sueños un valor bastante importante desde lo que es la teoría más freudiana, y después de las cuestiones más desde la rama junguiana, los sueños se toman desde otra óptica también muy importante. O sea, los sueños son claves en la psicología de Jung, digamos. Mm. Eh, Mm. pero en principio tener en cuenta que, o sea, los sueños son formaciones del inconsciente. O sea, como generalidad, y en esto creo que estamos de acuerdo todos, tienen que ver con un material
que de alguna manera accede a la conciencia, porque en la medida que nos podemos acordar del sueño, podemos relatar algunas partes del sueño, es porque hay algo de ese inconsciente que logra devenir consciente, ¿no? Entonces, son formaciones del inconsciente como hay de otros tipos también. El inconsciente puede manifestarse por medio de síntomas, por medio de lo que se llaman lapsus o actos fallidos, que es todas las veces que la conciencia sufre algún tipo de cortocircuito. Cuando nosotros en la vida diurna a veces no sentimos que trastabilla nuestra cuestión más dirigida, es donde el inconsciente puede aparecer. En el sueño es donde más tiene espacio para hacerlo, porque es durante un montón de tiempo que nosotros no estamos conscientes, ¿no? Entonces, en líneas generales, tiene que ver con construcciones o formaciones que son de índole inconsciente. Entonces, siempre cuando pensamos en qué es lo que un sueño nos quiere decir, en realidad nos está trayendo algo, una parte nuestra, ¿no? Una parte nuestra que suele estar oculta. Entonces, desde algún punto, lo más importante respecto al sueño es eso en realidad, que es un sector del inconsciente que se abre paso y que nos muestra algunas cuestiones de nuestra vida anímica que durante la vida diurna no las podemos, no podemos acceder. Sí, qué interesante ahí lo que tú dices, que en el fondo el sueño es una herramienta que simplemente te está mostrando algo de lo que tú tienes dentro. Mm, Porque como habíamos hablado, hay muchas personas que, por ejemplo, por poner un ejemplo así muy común, tienen un sueño con alguien, por ejemplo. sí, Sueñan que una persona les tiene mala, por decirlo, sí, o como que no les tiene muy buena onda. sí, Después esas personas tienden a pensar que eso realmente es así, claro, pero a lo mejor ahí hay una proyección desde su propio subconsciente que no tiene nada que ver con esa persona tal cual. y que ahí uno se va armando unas películas que quizás no corresponden. Sí, tenemos que entender que todo lo que tiene que ver con el inconsciente tiene leyes y reglas totalmente distintas a las de la vida consciente. La espacialidad es distinta, la temporalidad es distinta. Entonces, por eso los sueños son en algún punto tan extraños para la conciencia, ¿no? Son como a veces hasta un collage puede ser. Las mismas personas tienen como partes de personas que uno conoce, con cara de otro, con cuerpo de otro, ¿no? Como incluso estas cuestiones que es como una especie de collage, porque en realidad no corresponden con la idea de lógica que tenemos desde la conciencia. Entonces, esto que decís vos es sumamente importante, que una persona X aparezca en un sueño tiene mucho menos que ver con esa persona que con uno. O sea, realmente tiene que ver probablemente más con lo que para uno significa esa persona. ¿Qué representa esa persona para nosotros? ¿En qué lugar lo ubicamos nosotros? Y digamos, eso tiene muchísima más incidencia en el sueño que la persona en sí misma. Claro. O sea, Sí. el inconsciente de nuestro sueño, por eso algo que es fundamental, que es lo que hablamos antes cuando charlamos previamente, es que los sueños tienen que ser analizados o interpretados, no solamente en un marco terapéutico, que esto ahí hay una cuestión como clave de tratar de no buscar símbolos universales de los sueños por internet o tratar de explicar el sueño reiterado que uno tuvo a través de cuestiones que no son personalizadas, digamos, ni terapéuticas, ni tienen un enfoque específico, porque eso en realidad puede, digamos, puede hacer caer en cuestiones que pueden afectar incluso a la salud mental, ¿no? Por ejemplo, creer que un sueño es una premonición o que un símbolo que haya aparecido en un sueño tiene que ver con tal que va a pasar tal cosa o tal otra, en realidad predispone no solamente toda una cuestión de ansiedad y de temor en torno a determinadas situaciones, que incluso predispone a conductas asociadas a ese temor y puede llevar a que se produzcan inconscientemente las consecuencias del supuesto destino, digamos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso el sueño siempre se analiza en relación al soñante particular, siempre. Por más que nosotros podamos ver que hay símbolos colectivos, por más que se puedan ubicar símbolos que
que excedan al individuo, pero siempre se ve en el contexto de la vida particular de la persona que soñó, básicamente. Entonces, eso es muy importante porque ahí sí hay una cuestión que se pone en juego, cuestiones de salud mental, y de hecho es algo, no solamente ahora en la cuarentena, muy frecuente, sino que se suele encontrar a los pacientes muy preocupados por los sueños, muy preocupados de que algo malo pueda pasar a raíz de los sueños, y esto genera incluso síntomas, básicamente, que se empiezan a agravar en Mm. función de estas cuestiones, ¿no? Sí, pues claro, claramente como dices tú, al final es una proyección. También yo me imagino que de las cosas que uno también va absorbiendo durante el día, porque por ejemplo, mira, yo, por darte un ejemplo, hace como una semana atrás soñé que había una guerra civil acá en Chile. Ajá. Y lo soñé y yo me desperté muy agitada, obviamente, porque no es menor, digamos. Uh-huh. Pero resulta que yo después de eso me puse a pensar y dije, ya, ¿qué fue lo que yo vi en el día? Y yo me acordé que en un momento vi una noticia de algo que me hizo pensar, hoy, ¿qué pasaría si, por ejemplo, pasara esto? Y de Uh-huh. ahí en la noche lo soñé. Entonces al Claro, final, pero hay muchas personas que quizás podrían pensar, oye, soñé que va a haber una guerra civil. En realidad puede ser que a lo mejor venga una guerra civil, no sé, y uno se empieza a perseguir y a mirar, y claro, y también seguramente en el exterior encuentras cosas que a lo mejor pueden estar encajando, entonces al final uno se arma una tremenda película de algo que a lo mejor no va a tal suceder. cual. O sea, es una proyección de ti, de tus miedos. Sí, sí. Y en este caso creo que tiene que ver mucho también con la postura que, por ejemplo, vos tenés, que es súper responsable respecto de la astrología, ¿no? Mm. Que, digamos, hay un factor fundamental en la decisión que uno tiene sobre qué hacer, tanto con las potencialidades que uno tenga o con herramientas de conocimiento sobre uno mismo. A partir de ahí uno dirige en algún punto o logra encauzar algo, ¿no es cierto?, de esa cuestión. No hay algo determinado en el que uno tendría que quedarse ahí en una postura pasiva, que el destino me va a llevar y es el resultado al que voy a llegar, ¿no? En ese sentido es parecido, digamos, con los sueños igual. Los sueños nos dan una pista de a dónde ir cuando nosotros queremos trabajar en algo propio. O sea, tan importante es el sueño en realidad, si uno está en un contexto terapéutico, que realmente puede dar la pauta del verdadero hacia dónde apunta la cuestión. El tema es cómo interpretarlo, porque si uno lo interpreta a veces demasiado literal, entonces por eso hay que tener cuidado al principio con querer hacer este recorrido solos. Lo que no significa que uno, después de un tiempo de haber tenido una terapia, no pueda ya tener las bases, no solamente del conocimiento un poco del recorrido personal, de la propia historia, y de haber trabajado cosas propias, como para después contar con herramientas para seguir haciendo este camino solo. Pero inicialmente sí tener algunas cuestiones, ¿no? Esto que dijiste vos se llaman restos diurnos. O sea, Freud denominaba resto diurno a todas las cuestiones que uno había vivido recientemente que formaban como parte del sueño. Como que eso Claro. incluso a veces puede ser algo menor, ¿no? Como viste una gorra que te gustó y de repente la persona en el sueño aparecía con esa gorra. Como por Sí. decirte cualquier cosa. O sea, el resto de uno puede ser un pedazo de algo de la realidad que sirve para construirlo. Pero ahí están las dos posturas distintas, porque Jung tiene una postura distinta a la de Freud en este punto, ¿no? Freud creía que el sueño era una construcción, pero que en realidad en el análisis uno tenía que indagar en el sentido oculto del sueño, que era, no estaba a simple vista. Entonces en el análisis uno lo que pregunta desde el punto de vista freudiano son asociaciones, porque es el soñante que puede asociar con su sueño qué es lo que verdaderamente a él le parece, ¿no? Y entonces el terapeuta lo que va haciendo es como ir guiando un poco ese camino. Para Jung, el sueño no tiene un sentido oculto. El sueño es una imagen que vale en sí misma. Entonces, en realidad, se trabaja con la imagen, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones quizás como más complejas de indagar, pero sí es importante tener presente que el sueño nos da la pauta de un montón de contenidos que de otra manera no serían alcanzables a la conciencia. Entonces tiene un valor como realmente importante. Entonces, por ejemplo, bueno, yo creo que también a todos nos ha sucedido que cuando uno está atravesando momentos que de repente son
emocionalmente muy difíciles de atravesar, es cuando uno más tiene pesadillas, más te cuesta conciliar el sueño. O sea, entonces yo creo que al final es un reflejo, como bien dices tú, yo creo, del tema de la salud mental de la persona. Y que yo creo que al final todos lo experimentamos de alguna manera. Cuando también yo estoy muy feliz, estoy pasando por buenos momentos de mi vida, eh, tú también concilias el sueño mucho más fácil, duermes mejor, entonces al final yo creo que no es nada más que un reflejo. Pero Ujú. no sé si te parece que pasemos a las preguntas que tiene la gente que nos dejaron. Sí, en líneas generales quiero decir una cosa más, porque justo Ujú. lo sigo con esto que estás diciendo, eh, que es tal cual, o sea, el sueño en realidad, incluso las pesadillas, ¿no? Que es como los temas que a veces más preocupan. Cuando el sueño es Sí. lindo parece que no preocupa y cuando el sueño es pesado, tiene como imágenes fuertes, es como que ahí preocupa más. Pero el sueño en realidad es una vía de tramitación también, de tramitación del aparato psíquico y las cosas que son más difíciles de tramitar, las cuestiones que generan muchísima angustia y muchísima ansiedad, necesitan del espacio del sueño para poder tramitar y procesar. Entonces nosotros Mm. tenemos que ver al sueño como en realidad un aliado. El sueño es una parte nuestra que está intentando procesar cuestiones que son complejas. Mm. Entonces, siempre tiene que ver con eso y bueno, ahora en periodo de cuarentena, digamos, a través del sueño, en realidad se despliegan un montón de cuestiones porque el encierro físico nos impide a veces poder, no solamente implica un cambio muy grande, por más que uno a veces pueda decir, bueno, sí, me adapto laboralmente, ¿no? Pero es un cambio muy, muy grande y el psiquismo a veces necesita, por medio del sueño, compensar y tramitar muchas de estas cuestiones que son difíciles. Claro, por ejemplo, aquí Salón Templo dice, un espejo de lo que sucede en nuestro interior. Qué interesante. Mm, sí, Sí, cien por sí, ciento. está bueno esto que dijiste de reflejo, eh, Ujú. porque es así, digamos, da la pauta. El tema es que no es un reflejo fiel. No, digamos, muchas veces uno intentaría tomarlo literal y en realidad hay que darle una vuelta ahí a la cuestión, ¿no? A veces aparecen elementos en los que hay que ir indagando, ¿no? Como ir tejiendo redes para poder desentramar un poco la cuestión, pero sí, es así. Mm. Sí, por ejemplo, mira, yo he escuchado casos, varios casos de gente que me comenta y que yo también lo he vivido, digamos, que a veces uno siente muy fuerte una emoción en un sueño, Sí, ¿ya? Muy sí. fuerte. Generalmente pueden ser emociones que a veces uno tiene muy encapsuladas, por decirlo así. Ajá. Entonces yo creo que igual sería interesante como analizarlo también desde ese punto de vista, o sea, que yo creo que al final esos son los mensajes que me trae el sueño, Y sí. como, oye, mira aquí, hay algo acá que a lo mejor tienes que revisar, y a veces ni siquiera viene tan así como difícil de descifrar, sino que viene como de formas muy literales también. A veces simplemente sueñas con la persona con la que tienes rabia, y sientes esa rabia y como que la sacas, no sé qué, en el sueño, y te despiertas con enojo, entonces también ahí claramente hay un síntoma de algo que hay que revisar. Mm. Sí, o el sueño permite que hagas algo que en la vida no puedes hacer. Sí. O sea, y eso también es muy interesante. O sea, el sueño da la posibilidad de que uno despliegue cuestiones que por convenciones sociales y por mismas resistencias propias uno no puede hacer, ¿no? Entonces, Sí. no es raro que ocurra esto, que el sueño es como una especie de despliegue de cuestiones que uno querría hacer, digamos, en la vida diurna. Pero tú piensas que realmente cuando uno siente esa rabia o ese enojo en el sueño, ¿está liberando o es que eso te está pidiendo que lo liberes? Mm. Bueno, en realidad, a ver, no es análogo al poder tomar una acción, digamos, en la vida real, ¿no? Si vos en la vida real, entre comillas, en la vida diurna, que yo lo repito mucho y a veces medio cansador, pero bueno, es correcto decirlo así. Ujú. En realidad, sí te está dando una pauta.
a veces, por eso yo digo siempre, hay que situarlo en cuestión, en un marco terapéutico. En este caso hago hincapié porque muchas veces no es esa persona. Muchas veces, como dijimos antes, esa persona es la representación de otra cosa en realidad. Puede ser de una autoridad, puede ser de una parte de uno mismo, si lo pensamos más desde la cuestión junguiana. Entonces, a ver, desde ese punto es fundamental no caer muchas veces en literalidad. Si vos tenés un problema con alguien o tuviste recientemente un problema con alguien y no te animaste a decirle un montón de cosas porque tenías bronca y en el sueño se las dijiste, en parte hay algo de ese resentimiento que fue tramitado, pero por otro lado y al mismo tiempo te está dando el indicio de que quizás hay cierto límite que tendrías que ponerle a esa persona, ¿no? Y eso tendría que conllevar con una acción, obviamente. Si vos pudieras hacerlo realmente con esa persona, estaría buenísimo. Pero solamente en los casos de que sea algo muy literal, que vos te des cuenta que verdaderamente venía por ahí. Porque muchas veces puede pasar que uno diga, soñé con, por decirte, no sé, mi tía, que yo me enojaba y le decía esto, y uno puede asociar que eso es literal, y en realidad esa persona viene a ocupar otro lugar en el sueño, ¿no? O viene a decirnos, en realidad, a mostrarnos un conflicto que tenemos con una persona que viene a representar algún rol. Quizás no es esa persona en concreto, ¿no? Entonces, por eso, y ahí están como las variantes y los detalles que hay que ir como viendo según el caso por caso, ¿no? Ujú. Mira, aquí tenemos otro comentario que es de Exo Colombo, que le mando muchos saludos. Dice, ¿qué significa tener sueños? A ver, espérate. ¿Qué es lo que significa tener sueños vívidos en los que puedes sentir dolor o placer de manera muy real? Uh-huh. Bueno, en realidad los sueños vívidos son como estos que dijiste vos, de sentir emociones muy fuertes, que es más o Ujú. menos parecido, ¿no? La cuestión emocional está muy Vale. presente en los sueños vívidos. Eh, y esos en realidad tienen muchísimo más que ver, son sueños como que me atrevería a decir, habría que prestarles más atención que a los otros, ¿no? Ya. Porque hay algo ahí de intensidad, que tiene que ver con la intensidad, que pone en juego cuestiones como muy globales. Eh, pero básicamente a través del sueño uno puede experimentar emociones, o sea, uno puede sentir esto del placer o del dolor, ¿no? Son cuestiones, nosotros pensemos que tanto el placer como el dolor, nosotros los podemos sentir en la vida, y la vida consciente es, no sé si lo dijimos la vez pasada, esto de que la conciencia es la punta del iceberg, ¿no? Como que Sí. nuestro psiquismo es en realidad un 70% inconsciente. Entonces sería muy extraño no entender que también pueda manifestarse en este tipo en los sueños y en este tipo de cuestiones inconscientes. Eh, pero yo creo que con más razón el sueño vivido nos conecta con algo como a atender, ¿no? Y a Claro. ver un poco el contexto, tanto del sueño como de qué nos significa a nosotros el sueño. Creo que eso es una parte como fundamental. Ujú. Sí. Mira, acá por ejemplo alguien preguntaba, yo cuando me dejan las preguntas, los mensajes, no digo la persona, pero No, cada está uno bien. sabe lo que preguntó. Puso, ¿por qué tengo sueños que se repiten constantemente? Bueno, y ahí es más o menos como el sueño vívido. O Mm, sea, tanto la intensidad como la repetición de algo es como un golpear a la puerta, ¿no? Como préstame atención, préstame atención, préstame atención. O sea, claro. eh, todo lo repetitivo en realidad tiene que ver con una insistencia en algo que, escúchame, cuanto más uno quiere a veces bloquear un contenido inconsciente, y esto pasa también con los síntomas, porque los síntomas desde el psicoanálisis son manifestaciones o formaciones del inconsciente. Cuanto más uno intenta rechazar o reprimir cierta parte, el síntoma recrudece, se abre paso por medio del síntoma, cada vez más. Entonces, por eso en la terapia, al hacerle lugar a que eso aparezca, a poder, bueno, a ver con qué lo asociás, qué vuelta le podemos encontrar, tanto al sueño como a un contenido sintomático, eso va haciendo que libere, porque en realidad le estás dejando espacio. Imagínate que nosotros para poder hacer nuestro día a día, tenemos sí o sí que en algún punto reprimir el inconsciente, porque si no, no podríamos vivir, no podríamos convivir con otros, no podríamos refrenar pulsiones, ¿no es cierto?
Entonces, en una medida es necesario, pero si es es casi todo el porcentaje de nuestro psiquismo el que desconocemos, y algo está intentando como ser escuchado, yo creo que la mejor respuesta siempre es tratar de, bueno, a ver, ¿qué me quiere decir esto? Tratar de incorporar algo de eso, ¿no? Si no, más se va a reiterar, más va a intentar. Es como el inconsciente más ignorado es, más Sí, para que lo escuches. Y va a encontrar sí, justo. sí, sí, es verdad. Bueno, es lo mismo con la vida, ¿no? Cuando uno repite patrones, se te hacen cada vez mucho más fuertes hasta que tú ya realmente te das cuenta que hay un problema o que hay una situación. Totalmente. Tanto, entonces al final es algo que se repite tanto desde la vida consciente hasta el subconsciente, inconsciente y todo lo... En el A sueño ver, claro, sí, seguro. otra persona, bueno, su nombre de Instagram es medio complejo, pero yo sé quién es. Ya dice, llevo un diario de sueños hace 5 años Qué y me he lindo. dado cuenta que al escribirlos es más fácil interpretarlos. Me di cuenta que me sirve más para el autoconocimiento que un diario de vida. Bien. Bueno, el recurso del diario es, eh, es increíble, ¿no? A mí me parece que los sueños particularmente creo que son apasionantes. Hay muchos psicólogos que no incluyen los sueños, el análisis de los sueños, porque están más orientados en la cuestión de la conciencia. Pero Ya. conectar con los sueños, desde mi punto de vista, es fundamental. Si ella ya tiene, por ejemplo, un recorrido de tanto tiempo, quizás es probable que ella vaya, no sé si estará en un contexto terapéutico o no, pero quizás ya tenga herramientas como para poder ver, porque tener un registro de sueños tan exhaustivo, si uno no se deja ir por lugares complejos, uno puede ver patrones, cosas que se repiten, ¿no? Los sueños nos muestran cosas que hablan mucho de uno y de en qué lugar uno está, ¿no? Muchas veces son las guerras, como esto que decís vos, hay elementos que pueden aparecer que hablan de uno, del contexto en el que uno vive, incluso de situaciones y vínculos personales de uno, eh, de cosas que no se manifiestan en la vida, ¿no? Bueno, un montón de cosas, pero digo, está bueno lo del registro de los sueños, es un trabajo súper profundo e interesante para hacer. Hay gente, y en esto también vienen las particularidades, hay personas que tienen muchísima facilidad para trabajar con los contenidos propios, sin necesidad de entrar en terrenos complicados, ¿no? Hay gente que tiene como preparado que lo puede llevar muy bien. Y hay personas que no, digamos, que son o muy influenciables o enseguida se asustan ante un contenido. Entonces ahí hay que tener más cuidado. Pero en el caso de esta chica que dice hace 5 años, la verdad que es una herramienta hermosa los sueños. Incluso para trabajar desde lo creativo, que lo hablamos ya la otra vez, ¿no? Como que son Sí, imágenes muy propias. Nadie sueña lo mismo que uno. Y claro, hace exactamente. totalmente Ujú. personal, ¿no? Sí, claro. Mira, tenemos hartas preguntas, así que no sé si te parece que nos vayamos turnando entre las personas que dejaron y las que están aquí. Entonces ahora Me parece pasemos ya a alguien de los que tengo antes que pone. necesario. ¿Es verdad que uno puede, a través de los sueños, conectarse con otros planos de conciencia? Mm. Bueno, si tomamos plano de conciencia, tenemos que ver desde qué punto lo tomamos. En realidad, para hablar desde el punto de vista amplio y más holístico, todo lo que no sea conciencia es considerado otro plano de conciencia. Entonces, Ya, que en claro. realidad es el inconsciente, el subconsciente, digamos, son todos elementos que no pertenecen a la conciencia o que están un poco mezclados a veces con contenidos conscientes, pero sí, sin duda, sin duda. Y acá aparece el terreno también como que es súper amplio, ¿no? Porque si nosotros Mm, lo pensamos en relación a aquellos contenidos inconscientes que son más arcaicos, es decir, que no pertenecen solamente a lo reprimido personal, sino que tienen que ver con cuestiones inconscientes que se transmiten de generación en generación, o que ese es el inconsciente transgeneracional, ¿no? Nosotros tenemos toda una herencia inconsciente, familiar, social y cultural, que por supuesto se puede manifestar por medio de los sueños, porque el inconsciente es muchísimo más amplio que nosotros acá, digamos, pero en ese sentido eh, hay que tener también cautela, ¿no? De qué consideramos otros planos de conciencia. Pero sí, el mm, inconsciente colectivo, desde el punto de vista junguiano también, ujú. nos conecta a un nivel inconsciente y muchísimo más amplio, ¿no? Casi a Sí. nivel de todo.
casi no, a nivel de toda la humanidad. Pero Mm. bueno, ahí es un terreno como que muchas veces es difícil deslindar qué pertenece a cada cosa y por eso es muy importante el trabajo personal. Ujú. Sí. A ver, pasemos ahora a una de las personas que tiene acá. Sí, Me gusta esto que participen, que dejen sus preguntas. A ver, por ejemplo, José Luis R. dice, sí. yo como 3 veces en mi vida he podido manejar mi sueño. ¿Por qué se logra eso? Sueñas algo real y todo se da como tú quieres. Ajá. Sí, son sueños, sí, eso es bastante frecuente. Hay gente que suele soñar como que uno dirige y comanda el sueño. Claro, lo Y que le esto, llaman los sueños lúcidos, ¿no? los sueños lúcidos, tal cual. Bueno, esto es frecuente y en general le suele pasar como eh, a las mismas personas. Como hay gente que nunca tiene sueños lúcidos y gente que suele tenerlos de manera como reiterada. Ujú. Considero que ese tipo de sueños tienen más relación como con sueños más dirigidos porque están más asociados a la vida consciente. Es decir, cuando el sueño es más estrambótico y más que se escapa, tiene más relación con lo inconsciente e inconsciente. Cuando es más dirigido y uno parece que lo puede, aunque dependiendo del caso, por eso no quiero caer en generalidades porque tampoco estoy de acuerdo con eso, hay que ver en el caso de particular que quizás pueda tener que ver con que la persona se siente en un momento como de mucho control y en un momento como muy pero en general cuando el sueño es tan dirigido y cumple con todos los pasos, pareciera una cuestión así, ¿no? Como que no logra liberarse del todo. Ujú. Digo pareciera porque la verdad que no sé específicamente en el caso de él, ¿no? En qué Claro. contexto más que nada, pues está muy asociado también en qué contexto uno soñó eso, ¿no? Tiene Ujú. que ver con eso también. Mm. Sí, pero es interesante eso de los sueños lúcidos. De hecho, yo muchas veces he intentado tener uno. No lo he logrado, pero sí, pero sí he querido Ah, no, como yo experimentar eso. claro, o sea, que no, si no sale así es porque, Claro. Sí, porque no es que hay muchos audios que dicen como ya accede al sueño lúcido ya, pero bueno, quizás para sí, algunos es mucho más fácil. sí, desde mi punto de vista yo lo asocio más también porque hay muchos sueños que se llaman sueños operativos, que por ¿Ya? ejemplo eh, tienen que ver con personas que sueñan cosas muy asociadas a su vida diurna. Es decir, Ujú. son sueños muy poco extraños, con componentes muy parecidos a los que suceden en la vida. Una persona, bueno, fui a trabajar, volví, ¿no? Como son sueños que no tienen mucho contenido, digamos, o intervención del inconsciente, porque un poco repiten una cuestión que evidentemente sucede en la vida de la persona, Claro. ¿no? Entonces, esos Ujú. son sueños más operatorios, ¿viste? Son sueños más de tareas, de trabajo, de resolver cosas, pero no hay una cuestión ahí de narrativa o de imagen o de historia, ¿no? Que muchos Mm. otros sueños tienen, de componentes como más floridos, si se quiere, entre comillas. Claro. Mira, aquí por ejemplo, no, ahora tengo que pasar acá. Desde siempre en mis sueños nunca me veo y no toco el suelo. Es como que si estuviera volando. Ujú. Zona color, ¿qué puede significar? Bueno, yo creo que hay que partir del punto que de lo que ya hemos dicho, que no se puede ir tan específico porque no se conoce el caso, pero No sé así cómo. como un rasgo general, ¿qué podría significar el hecho de que, por ejemplo, ya nunca se vea sus sueños? Que nunca se vea a ella. Sí, nunca se No, ve, dijo. y esto en realidad no tiene una particularidad, o sea, como que Ya. una podría ser una interpretación muy burda, así a lo lejos, Mm. y decir, bueno, ¿por qué no aparece ella? No, pero tranquilamente el Claro. sueño puede mostrarse desde otra óptica, hay que ver, Mm. no aparece, pero bueno, Claro. ¿cómo es el sueño? Pensemos que Mm. nosotros, entre comillas, cada soñante, muchas veces aparece en el sueño en el lugar de otro. O sea, ella puede ser que esté apareciendo en el sueño en Claro. otras figuras. Entonces, por eso, tiene mucho que ver con la historia personal, vuelvo a decir, y el hecho de que dice que no toca el piso, ¿no? Como que nunca toca el Sí, piso, pareciera. sí. Eh, bueno, puede tener que ver con cuestiones respecto a su identidad y a ella, ¿no? En particular, pero pensemos que el sueño, como tiene este tipo de Ujú. mezclas, digamos, uno puede aparecer en realidad en representación, puede haber otra persona. De hecho, desde el punto de vista junguiano, que no me meto muy ahí porque yo no soy analista junguiana,
tengo formación de cursos, pero hay muchas cosas que son muy incipientes en mi recorrido. Eh, muchas análisis de los sueños desde esa óptica tienen que ver con que muchas veces los personajes de los sueños en realidad representan contenidos intrapsíquicos, son partes de la psiquis de uno. Entonces, Ya. en ese caso, por más que ella no aparezca, eh, las otras personas o quien sea que aparezca ya de por sí están hablando de un contenido psíquico de ella. Entonces, es como, nada, se tendría que analizar, pero en realidad todo el sueño es sobre uno. Sí, a ver, bueno, en todo caso, yo ahora que lo pienso, cuando yo sueño o cuando uno tiene sueños, generalmente, por lo menos yo los veo así como cuando veo la realidad como ahora, o sea, uno Bueno, no es que se vea, o muy pocas veces me ha pasado que en realidad me he visto desde fuera en tal, situaciones. tal cual. Eh, Es lo más frecuente mm, que el sueño se vea como con los ojos del soñante, ¿no? Como que sí, en realidad claro. uno se va encontrando con las situaciones y no es que aparece la figura de uno. Puede Ajá. ocurrir que aparezca la figura de uno, pero digo, nada, es algo que no me parece un detalle así como muy significativo, raro, ¿no? Sí. Mira, a ver, por ejemplo, acá Isidora Nolar escribe, le dejo un saludo también. ¿Por qué a veces uno sueña con personas que nunca ha visto en su vida? O Mm, con personas que uno no tiene relación. para nada. Que uno no tiene relación en absoluto, no entendí el final. Claro, ella, su pregunta es como que a veces ha soñado con gente que ella no conoce, nunca ha visto y con la que no tiene ninguna relación tampoco. Mm, sí. Eh, bueno, ahí otra vez reiteramos lo mismo, habría que ver, también pensemos en esto, no tiene tanto que ver con la persona que aparece, sino qué hace esa persona en el sueño y cómo se ubica en relación a uno, ¿no? Como si aparece una persona que no conozco y que me, no sé, me reta, me castiga, digo, lo que vale es eso, más que la persona. Pero bueno, una vez más ahí tendríamos como que indagar. Muchas veces cuando aparece alguien desconocido, entre comillas, o alguien que uno nunca vio antes, muchas veces puede ser interpretado como algo que excede un poco a lo individual y que puede tener más que ver con lo colectivo. Pero esto es algo así como que no solamente no todos los psicólogos lo van a abordar desde el mismo lugar, sino que además depende mucho de la historia particular, como siempre. Claro. Pero pensemos, y además si pensamos en esto de que el inconsciente tiene leyes distintas a la conciencia, es decir, que la temporalidad es diferente, en realidad pensándolo de esa manera, en el sueño se pueden manifestar, no sé, antepasados que uno nunca vio, que nunca conoció, o mensajes, digamos, de personas que ya no están, digamos, eso lógico que puede ocurrir, pero bueno, hay que ver en contexto bien qué significaría esta persona desconocida, ¿no? Tiene Claro. mucho que ver con lo que el soñante pueda decir de ese sueño, porque esto es Mm, el gran porcentaje del sentido del sueño, en realidad es eso, qué se puede asociar a partir de eso, mm, qué sentido se puede hilar a partir del sueño. Eso importa más claro. que eso. Sí, po, y me imagino yo que también se puede dar el tema de que quizás uno dice, a esta persona yo no la conozco, pero uno ve tantas caras todo el tiempo, todo el día, Sí, la televisión, en las revistas, en todas partes, entonces a lo mejor también puede ser que de repente se te quedó una por ahí y después apareció en el sueño. Puede ser, me imagino. o puede Y ser, sí, o puede ser una personalidad desconocida, pero que en maneras o en gestos se asemeja a alguien que sí conocemos. Eso claro, también puede ser, digamos. En realidad, por eso en este punto es como el sueño, más allá de todo el avance científico que tenemos y que hoy por hoy se estudian las fases del sueño, se monitorea todo, aún claro, hoy el sueño tiene digamos, es la escenificación tan amplia y tan vasta que no podemos dar un solo sentido a elementos del sueño, mucho menos fuera de contexto y hablar en particular con la persona. Pero digo, muchas veces un mismo elemento puede tener sentidos múltiples, ¿no? Como que no uno solo. claro. Oye, y qué pasa, por ejemplo? Bueno, yo creo que esa gente que a veces sueña y que yo creo que a mucha gente le ha pasado con,
con gente cuando se va, y siente que le transmiten mensajes, por ejemplo, que lo sienten tan vívido y como que Sí. realmente estuvieran conectando con esta energía. ¿Tú crees que realmente puede haber algo real ahí o simplemente es a lo mejor una recreación de la persona por sentir que era lo que quedó un poco ahí No, pendiente o no sé? es que no, es que en realidad es real. O sea, todo lo del sueño es real. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Y ahí hay que hacer hincapié fundamental. Todo lo que tiene que ver con nuestra vida y lo que importa para nosotros está en el inconsciente. Ya, Si una persona fallece y nosotros la perdemos, esa persona está en nuestro inconsciente, sigue estando. Entonces, en realidad, el más allá, entre comillas, puede ser asociado al inconsciente, que tiene fronteras como inalcanzables, ¿no? O puede realmente ya, relacionar una cosa con la otra. Entonces, si esa ya, persona perdió en la vida física, pero sigue formando parte de nuestro inconsciente. Entonces, esa claro, persona puede volver a decirnos un montón de cosas porque es una voz de nuestro inconsciente. Es ya la sí, sí, introspección que nosotros tenemos de esa persona también, ¿no? claro. O sea, Entonces, por en el eso, fondo aquí es como que uno en el inconsciente todo lo sabe. Entonces, a lo mejor hubo algo que esa persona no te dijo físicamente o en la vida real, por decirlo así, pero tu inconsciente te manda ese mensaje porque tú sabes desde dentro que eso sí era de esta forma determinada. por ¿No? ejemplo, Claro, entonces uno quizás lo interpreta como que vino esta persona desde, como tú dices, de como desde más allá, pero no es sí. nada más que mi inconsciente mostrándome una información que yo siempre he sabido. Mm. Sí, o quizás mucha información del inconsciente se vuelve aún más poderosa o se Claro. revela más cuando esa persona no está físicamente. Ujú. Pensemos que cuando una persona y hay un vínculo que se sostiene desde lo físico, menos necesidad tiene de transmitirse a nivel inconsciente. Ahora, cuando Claro. ese vínculo físico se pierde, bueno, y volviendo al tema de la cuarentena, lo mismo, ¿no? Cuando ese Mm. contacto a veces de lo físico, desde la conciencia, desde lo diurno, desde deja de estar por fallecimiento, por pérdida, el inconsciente más revive eso, ¿no? Algo es muy interesante que se ve mucho en psicología cuando se estudia desde el psicoanálisis, que es que un discurso en realidad vale más, un discurso de una persona vale más después de fallecida esa persona que cuando estaba en vida, ¿no? Mm. Porque cobra otra relevancia, cobra otra importancia para el inconsciente. Mm. Mira, por ejemplo, acá otra persona pone, bueno, creo que esto ya lo respondimos, que era por qué soñamos con una persona, pero físicamente es otra, es simplemente una representación. Sí. Y la otra pregunta es, y yo creo que esto también me ha pasado, dice, A ver, cuando sueño que estoy en una pelea, tengo ganas de decir algo, como de sacar eso, de expresar, pero la voz no me sale. sí. Esos ¿Qué son es lo muy que... sueños muy frecuentes. ¿Ves? Esos Claro, son sueños que digamos que casi todas las personas manifestaron algún sueño así en su vida, muy probablemente, porque sí, son sueños frecuentes. En general son sueños donde se ve la impotencia, ¿no? Como el querer hacer algo, como el querer correr y no poder correr. sí, Como sí. son sueños que muestran la impotencia, como que no se puede. Y bueno, ahí habría como que indagar un poco por qué no se puede, ¿no? ¿Qué Mm. pasa cuando no se puede? Digo, por más que lo esté manifestando el sueño de esa manera, hay algo con ese no poder hablar, o no poder hacer, o no poder escapar, o no poder correr, que es interesante para analizar en el momento particular que se soñó, ¿no? Claro, bueno, igual, obviamente aquí yo no voy a decir quién me mandó esto, pero yo a esta persona la conozco y en su momento es interesante lo que tú dijiste porque yo analicé su carta natal, le hice una lectura de su carta astral y Sí. ella tenía ciertos aspectos que hacen que ella siempre evite llegar al conflicto. Ujú. Como que muchas veces ella trata como de no decir o no confrontar por no pelear. Claro. Entonces puede ser que a lo mejor esto también esté relacionado a esa conducta de evadir o no mostrar lo que yo siento, lo que me molesta, Sí, por sí. no caer en una confrontación. Y sí, sí. El sueño puede manifestar ese detenimiento o esa dificultad, digamos. Sí. Mm. Qué interesante eso. A ver, voy a ver acá si es que hay más gente que haya dejado como su... o que hay alguien que quiera preguntar.
Sí, dale. Los sueños, a ver. Dice, llevo 4 días, no la luna. Oye, un saludo a todos, muchas gracias a todos los que han ido conectándose. Parece que no hay nadie más que haya dejado preguntas acá en los comentarios de sueños, Bárbaro. pero no sé si te gustaría como pasar a lo último que hayamos hablado, que era esto de eh, la interpretación que puede haber como de algo más allá, como de la conexión con este inconsciente colectivo que puede existir dentro de Ajá, los sueños. Como claro. aclarar un poco esto. Bueno, esa parte, como yo no soy una experta en lo junguiano, o sea, tengo una Ujú, formación, pero no hablo desde ese lugar, mi postura es ujú, integrativa, digamos, pero sí se puede pensar esto que desde el inconsciente colectivo, ¿por qué? Porque para Jung, además del inconsciente individual, que es lo que tiene que ver con lo reprimido y lo no reprimido, porque nosotros tenemos un inconsciente individual que no es de lo reprimido, sino que viene como más arcaico. Además de eso, está el inconsciente colectivo, que es el que compartiríamos como especie, digamos. mm, Entonces, a ver, si consideramos al sueño como una manifestación de todas las cuestiones inconscientes, de imágenes del inconsciente, en realidad ahí pueden aparecer tanto las individuales como las colectivas. El tema, y ahí es importante, que siempre, por más, no solamente eso se tiene que analizar de manera particular como para poder deslindar bien cuál es cuál, porque eso no es fácil de ver, sino que además siempre se analiza en relación a la persona. Por más que haya un contenido de algo colectivo, eh, tiene que ver con el soñante, ¿no? El claro. arquetipo. Entonces, como por eso es muy importante en ese sentido como trabajar particularmente con cada uno. Pero Mm, sí, sí habíamos hablado como de esta última parte, hablar también de todo lo que tiene que ver con las imágenes inconscientes en general, ¿no? Y todo lo que se puede trabajar a partir de ahí, porque todo lo que es inconsciente y las imágenes inconscientes están muy relacionadas también con los procesos creativos, ¿no? Como que a partir de ellas se puede ir generando como toda una cadena de mayor y mayor creatividad en cuanto a que permite desplegar la esencia propia, ¿no? mm. Claro, eso también es interesante y me gustaría quizás que lo comentaras un poco más en profundidad, que es Dale. cómo, por ejemplo, yo puedo trabajar también mi despliegue creativo a través de lo que yo veo en mis sueños. Mm. Bueno, esa chica que había dicho que tenía un registro de los sueños de como 5 años, ¿no? De un montón de tiempo. Ujú, Muchas veces se trabaja con las imágenes de los sueños llevadas al plano artístico. Es una mm, forma de trabajar con lo creativo en relación a un proceso de autoconocimiento, que es distinto a veces al trabajo que se puede hacer eh, nada, desde la arte terapia, pero desde un plano más enfocado y con propuestas específicas, ¿no? Esto es como una especie de fluir en el que uno, a través de la imagen o de determinadas herramientas, hay gente que lo manifiesta de otra manera. Incluso el proceso este de imaginación activa que habíamos hablado la vez pasada, es una técnica para acceder a imágenes inconscientes que después se pueden expresar no solamente por medio de las artes plásticas, sino también del baile, de la música, de otros, digamos, de otras herramientas. Pero en este punto, lo interesante es poder hacer también, siempre que haya un marco seguro, porque como digo, siempre que se trabajan con las imágenes propias, inconscientes, se movilizan un montón de cuestiones y se mm, accede a veces a imágenes que son duras y son difíciles, digamos, de transitar. Entonces, tiene que estar como un poco acompañado inicialmente, desde mi punto de vista, pero se puede trabajar porque uno conecta con cuestiones que son muy profundas, tanto de uno en conexión en general con la humanidad, como decimos, como de contenidos propios y que una imagen va suscitando otra, ¿no? Es como hace un proceso como en cadena que en algún punto permite también como una integración o una cierto contenido como reparador. Nos permite hacer como en algún punto reparar un montón de cuestiones, ¿no? Entonces es súper interesante. Tendríamos como que es amplio el tema, digamos, pero para quien haya incursionado en eso, la verdad que es algo muy lindo y que ayuda además a desplegar lo creativo en todas las áreas, ¿no?
Es como una especie de base que se empieza como a liberar. ¿Viste cuando dijimos hace un rato que los sueños nos muestran algo como para que le prestemos atención, para que digamos, bueno, sí, te escucho, forma parte de mi vida, y en ese punto el trabajo con las imágenes es eso, es dejar entrar un poco esa parte, ¿no? Mm. ¿Y por qué crees tú que los sueños han tomado esta como forma tan controversial en las personas? ¿Por qué crees tú que ha tomado esta figura tan mística y no ha sido a lo mejor otra cosa? Mira, y a mí me parece que en realidad al ser humano todo lo que no logra conocer del todo o lo que se Ujú. escapa, como que enseguida es una mezcla entre oscuro y que genera muchísima fascinación, ¿no? Mm, Entonces, estas dos cosas. Por un lado, la claro. oscuridad es algo que no logramos entender del todo. De hecho, históricamente siempre fue, digamos, el sueño como no solamente como que generaba muchísima incertidumbre, sino que además se le otorgaba muchísimo sentido, ¿no? Porque era algo Mm, que advenía sin control absoluto para nada. Entonces, creo que si eso pasaba antiguamente y aún hoy, con todo el desarrollo científico, si querés, de lo que sea, aún hoy sigue siendo oculto en algún claro. punto. Oculto porque no logramos abarcar eh, la totalidad ni entender Mm, así de una manera completa lo que significan. Entonces, me parece que el ser humano trata de hacer lo posible por integrar, por incorporar aquello que se le escapa y bueno, el sueño siempre fue rebelde, ¿no? Como siempre terminaba como escabulléndose, que es lo que pasa con el inconsciente en general, que es mm, lo que tiene de interesante también, ¿no? Pero yo creo que en líneas generales, un poco como para cerrar, me parece que ujú, está bueno en el momento en el que estamos, como primero pensar en no tenerle miedo a los sueños. Los sueños vienen, son un aliado, como dijimos recién. Los sueños mm, intentan ayudarnos a tramitar y a reparar lo que a veces, o a compensar lo que a veces en el día a día no podemos hacer. Eh, Nos dan señales y respuestas en un montón de sentidos si logramos llevarlos por el lugar correcto. Nos permiten una apertura hacia contenidos propios que no conocemos. Eh, y si queremos también a través de los sueños, podemos permitir que se despliegue nuestra creatividad y conectarnos con cuestiones. Todo lo que no es consciente es algo que tiene más que ver con lo más profundo nuestro, ¿no? Porque en mm, realidad, a ver, la conciencia es como un estado más evolucionado. Todo lo más arcaico, lo que se arrastra en algún punto, es lo que nos conecta con las generaciones pasadas, lo que arma lazo y arma en algún punto cadena. Entonces, si nosotros logramos conectar con algo de eso, es como conectar con una energía que a partir de ahí después se desarrolla todo lo demás, ¿no? Entonces, abre una puerta súper interesante. Ahora, tiene que haber un marco de protección, porque esta apertura puede hacer que el inconsciente te cope todo. Y el inconsciente te copa todo, la conciencia se anula y ahí aparecen problemas de salud mental, ¿no? Como por eso yo hago tanto hincapié en el tema del cuidado de un marco, de un seguimiento, de hacerlo en principio con un profesional que te pueda ir guiando, porque no sabemos cuál es el psiquismo que transita esto, en qué condiciones está. Entonces, es mm. muy importante acompañar este proceso y después a partir de ahí quizás uno tiene herramientas para poder manejar cuestiones de manera más independiente. Pero en principio no tenerle miedo a los sueños. Los sueños vienen a avisarnos, entre comillas, en realidad somos nosotros mismos que los avisamos, ¿no? Como son mensajes de cosas que tenemos que trabajar. Ujú. Oye, y qué interesante lo que dices tú de la conexión, por ejemplo, que puede haber a través de los sueños con los ancestros, Mm, con antepasados. mm. ¿Cómo funciona eso más o menos, así como a grandes rasgos? Que nos parece como interesante ahora que lo nombraste. Sí, sí, y en realidad pensemos que el sueño, eso, lo de la conexión con generaciones anteriores y con los ancestros, bueno, no solamente es difícil, digamos, o sea, tiene que ver más con personalidades quizás intuitivas, que son las que acceden más a este tipo de contenidos, ¿no? Pero además, el inconsciente, digamos, que se transmite a través de las generaciones,
no se transmite solamente a través de los sueños, ¿no? Hay un montón de señales y de cuestiones que uno a veces repite en la vida que vienen desde otro lado y que Claro. fueron creadas en otro contexto. Por eso es muy importante poder separar qué es mío y qué no. Porque eso que no es mío, Y ahora sí, que sabes que esta porque cuestión se, siempre, se vuela como tanto. en medio de algo, se corta. Bueno, y se nos pasa el tiempo, claramente. No me acuerdo muy bien qué estamos diciendo. Ah, no, bueno, que esto transgeneracional, digamos, el inconsciente tiene transmisiones no Ajá. solamente por medio de los sueños, ¿no? Por medio de los sueños, ya te digo, no es que uno puede decir, ay, si soñás con, no sé, tal cosa, significa que es de un antepasado. No, o sea, eso también es muy particular y hay que analizarlo en relación a la historia, digamos, de la persona, pero además pensemos que hay un montón de cosas que nosotros hacemos cotidianamente de las cuales no tenemos registro o no las hacemos conscientemente, que en realidad vienen desde otro lugar. Incluso puede pasar con síntomas, puede pasar con cuestiones que a veces no están asociadas con la historia personal, sino que pueden saltar unas generaciones incluso, ¿no? Y Sí, corresponder con problemáticas no resueltas de antepasados familiares, que eso es algo muy frecuente, digamos, es algo, te diría, como de la psicología más ya clásica en general, ¿no? Eh, en general lo no resuelto por generaciones pasadas pasa de manera literal a través del inconsciente. Cuando se transmite algo así, no media palabra, o sea, por más que a vos nunca te hayan contado de esta problemática que tuvo tu bisabuelo, tu tatarabuelo, lo que sea, hay transmisiones inconscientes que traspasan igual. Pensemos que claro. todo lo que nosotros concientizamos, todo lo que logramos concientizar, que nunca va a ser todo, ya lo sabemos, siempre hay una gran parte que va a permanecer siendo inconsciente, nosotros podemos cambiarlo, podemos metabolizarlo, podemos entenderlo desde otro lugar, podemos corrernos si no queremos seguir obedeciendo a eso, por ejemplo, o repitiendo eso. Y además, tenemos la posibilidad a partir de ahí de no pasarlo a las futuras generaciones. Si nosotros no tenemos acceso a eso y no lo podemos resolver, lo más probable es que se transmita inconscientemente a las generaciones que vienen. Entonces, ahí se va estableciendo como una cadena de inconsciente transgeneracional que hace pasar un montón de información a la que no accedemos. Por eso, en algún punto, el auge de la terapia, que si bien no creo y no me gusta decir como todo el mundo tiene que hacer terapia, no lo creo, creo que en realidad la terapia es para quien realmente se sienta convocado a conocer algo propio y a indagar. Es un trabajo que no es sencillo, pero creo que en algún punto el auge o relativo auge de la terapia en estos últimos años, bueno, ya lleva bastante tiempo, va a permitir, en el mejor de los casos, que muchas de estas cuestiones que pasaban de manera tan literal se puedan ir desarmando, ¿no? Y Claro. haya más posibilidad de elección. Sí, oye, como dices tú, qué interesante eso del tema de los ancestros. Bueno, en mi eh, experiencia personal, digamos, alguna vez en mi vida, no hace tanto tiempo, fui a, qué pena que no está conectada, pero una chica que es Sandra, que si alguien quiere yo le puedo pasar su dato, que ella me hizo una terapia, Sí, ¿ya? Donde lo primero que ella me pidió fue mi árbol genealógico, lo más detallado sí, posible. sí, Y yo coloqué todo mi, pero ella me hizo una terapia que era de biodescodificación, por un sí, tema de una enfermedad, para ver desde qué parte inconsciente y por qué se sí. estaba manifestando esta enfermedad, que era por el tema de mi rosácea, porque yo sufro de rosácea. Ajá, Entonces ella hizo el análisis completo del árbol genealógico sí, y me empezó a mostrar, por ejemplo, numerológicamente hablando también, como mi posición de dónde yo estaba conectada y las cosas que se... Y es increíble cómo uno, al momento en que tú ya tienes tu árbol genealógico aquí, porque es muy distinto saber que a un tío le pasó algo, no sé, porque en realidad tampoco uno conecta tanto con el tema de los ancestros, y no, pero cuando empecé a revisarlo así me di cuenta que hay tantas historias que se van repitiendo y que se sí, repiten y se repiten hasta que todas. llega alguien que supuestamente yo he leído por ahí, no sé qué tan verdad será, pero que supuestamente cada 7 generaciones como que viene alguien que ya rompe un poco este esquema y limpia, y se encarga de limpiar este árbol
No, y claro, y ahí se produce como este quiebre, pero qué interesante y qué importante. Entonces yo creo que es el tema como del análisis de lo que ha venido antes que yo, digamos. seguro, seguro porque inconscientemente uno puede estar en realidad cumpliendo deseos o tareas inconclusas que en realidad no corresponden con uno, ¿no? Mm, Y esto se ve mucho. Es por quién sí, está haciendo esto realmente, ¿no? Y a veces mm, ser con los padres o con los abuelos, o a veces realmente está la persona intentando resolver un conflicto que ha comenzado muchísimo tiempo atrás, ¿no? Que han sido claro, generaciones de no haber resuelto algo y de que a una persona se le puede ir verdaderamente la vida intentando resolverlo. Entonces, en la terapia es muy importante poder separar estas cuestiones, porque esa persona es como si sacrificara su vida, ¿no? Por una tarea que además no solamente no le corresponde, sino que no la va a poder resolver. Entonces, es un punto como súper interesante ahí, como poder separar, poder también entender que hay cosas que tienen que quedar en el pasado, cerrar, digamos, episodios, cerrar estadios y poder permitir pasar a otra instancia, ¿no? claro. Claro, en el fondo es como hacer esa limpieza y despojarse, como dices tú, de los temas del pasado que muchas veces ni siquiera me corresponden a mí. Son una cosa como de errores o situaciones o que se han venido repitiendo desde mucho antes y estaría súper bueno que las personas que tuvieran la posibilidad también se acercaran y lo vieran a través de una terapia, porque como dices tú, incluso cosas como que también yo he leído y que he visto, por ejemplo, hay gente que tiene ciertos trancas o traumas, por ejemplo, con el dinero o con las Bueno, parejas. eso es muy frecuente, lo del tema económico es muy frecuente también. Como que es muy, Claro. realmente se encadena ahí una cuestión, bueno, con el tema de las parejas también, con Mm, ciertas cuestiones en relación a, sí, a ser fuerte y a desempeñarse en la vida, ¿no? De mm, muchas generaciones que no han podido hacerlo o que han tenido muchas frustraciones con llevar a cabo lo que verdaderamente querían. Y muchas mm, veces, después de muchas generaciones, aparece alguien que quiere cumplir eso y a veces no sabe por qué, ¿no? Hay una cuestión como de que no es consciente realmente. Entonces, bueno, por eso es mucho más amplio la transmisión inconsciente que lo que tiene que ver con los sueños específicamente. En el sueño puede aparecer algo de esto que en relación a la historia, por supuesto, del consultante, del paciente, de quien sea, se puede como bien trabajar estas cuestiones. mm, Pero por eso es interesante entender o poder ver la magnitud de lo que el inconsciente significa. Los sueños son como una ventana, si queremos. O sea, es una mm. puerta que nos da algo de esa información, pero nosotros estamos viviendo en el inconsciente gran parte, por más que no tengamos acceso, ¿no? Ujú. Así es, sí, no, realmente encuentro que todo lo que hemos conversado, hemos dado mucha información, ha estado súper interesante. Me gusta mucho la forma en la que tú planteas y compartes la información porque siempre siento que es de una forma muy responsable y Gracias. también es muy interesante todo lo que podemos ir tocando y además es como ir desmitificando ciertas cosas que a lo mejor uno puede pensar o que puede leer por acá o por allá y que vamos viendo enseguida si qué tan veraces son. Entonces, en realidad, lo Sí. encuentro súper bueno que se haya creado esta instancia para Sí. poder conversar sobre estas cosas. Yo también les comento a las personas que nos están escuchando, que seguramente también van a ver esto después, que María Victoria atiende por vía online, así que si alguien quiere Ahora acceder a alguna terapia, ahora solo online, no nos queda otra. sí, exactamente, pero eso hay que verle el lado positivo, que nos permite también ampliar nuestro espectro ahí de personas. Entonces, eh, todas las personas que quieran terapia, se las recomiendo 100%, ya han visto que ella es una persona muy agradable también conversar con ella y muy abierta y muy agradecida también de todas las personas que han estado aquí. No sé si quieres agregar algo. No, les agradezco como siempre, te agradezco a vos por este espacio, porque la verdad que me parece súper rico este intercambio. A mí me Mm, gusta también mucho la postura tuya, desde qué enfoque
y además la intención tuya de transmitir algo claro, me parece que está buenísimo. Sí. Por eso yo siempre quiero participar, porque me parece que hoy por hoy Internet nos facilita muchas cosas, pero también en algún punto complica, porque hay muchísima información que no sabemos de dónde sale, que es bastante cuestionable. Esto que dijiste la otra vez que circulaba en TikTok, a mí me llamó particularmente la atención porque, bueno, son temas delicados, tiene que ver con la salud, por más que a veces no se entienda tanto la psicología como parte de la salud, pero es una parte fundamental de la salud. Sí, 100%. Clave, entonces me parece que está bueno también. A veces uno opera un poco como desarmando esas ilusiones, ¿no? Como que es eso, es transmitir un mensaje que a veces no es, tu sueño significa tal cosa, y bueno, eso frustra y puede desilusionar, pero es la visión que realmente corresponde dar, porque si no, a partir de ciertos resultados rápidos uno puede llegar a conclusiones que te llevan por un lugar totalmente contrario al que en realidad tenés que ir, y terminás encontrando esas consecuencias a veces tan terribles que tanto querés evitar. Entonces, tema como realmente que a mí me interesa participar para poder aclarar algunas cosas. Me parece que está bueno. Sí, exactamente. Lo mismo pasa, como dices tú, en el tema de los diagnósticos. Eso, yo no puedo autodiagnosticarme de nada según lo que yo vea en las redes sociales de gente que a lo mejor ni siquiera es confiable. Entonces, es súper importante ver desde dónde vienen las fuentes de la información. Lo mismo las cosas, yo no quiero que se confunda, o sea, no porque mi página sea de tarot y sea de astrología, significa que uno ha perdido como el norte de lo que en realidad vale la pena compartir, de lo que no vale la pena compartir. O sea, es una página 100%, yo intento que sea lo más seria posible en relación a todo lo que yo comparto. Así que eso, de verdad, te agradezco infinito que nos des esta oportunidad de preguntarte. Sí, porque en realidad yo te encuentro sequísima, así que feliz de que podamos en el futuro a lo mejor hacer otro sobre alguna otra temática que la gente siempre me está pidiendo, así que ahí estamos en el aire. Contá conmigo cuando quieras. Te agradezco. Así que eso, un saludo para todos. Participar también. Sí, un besito, que estés súper bien, gracias. Igualmente, chao, chao. Bueno. Ahí se fue María Victoria, sí creativa, como les digo, quien quiera pedir una hora con ella está atendiendo online. Le agradezco mucho a las personas que estuvieron participando en este live. Lamentablemente se cortó y pasa como les decía, porque uno se pone a hablar y en realidad como que se da muy interesante la conversación con ella. Siempre hacemos muy buen clic, así que la verdad se me va que me empiezo a avisar que se va a cortar, pero le agradezco mucho a todas las personas, como dije, que participaron. Espero que pueda seguir creciendo este proyecto de mostrar y compartir información, porque son espacios que realmente creo que dejan algo y que pueden, como ya he dicho, difundir, pero desde un punto de vista lo más responsable posible. Y eso, y los que también saben ahí, los que quieran una carta natal, una lectura de carta astral, me pueden escribir, o una consulta de tarot. Que estén súper bien y que tengan linda semana.